أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, la Suratul Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquellos que se esfuerzan por nosotros, dice Allah, por nuestra causa, les guiaremos nuestros caminos. Y es cierto, y esta expresión la dice con dos partículas de énfasis, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Y es cierto que Allah está con los muhsinin, con la gente de ihsan, con los que hacen el bien. Lo primero que Allah nos dice, aquel que se esfuerza por nosotros, Allah emplea aquí el plural majestático, aquel que se esfuerza por nosotros, es decir, Allah dice, por mí, por Allah, les guiaremos nuestros caminos. Hay que, en la khutba se hizo mención de lo que se llama en árabe at-takhliya o at-tahliya. Y se hacía mención de ello relacionado con el istiqama, o en otras palabras también se podría decir en relación con el suluk, con el camino, como lo dice la gente del tasawwuf, as-suluk. Habíamos explicado que el tahliya implica desprenderse de todo lo que nos frena, de todo lo que es negativo, de todo lo que nos aparta de Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que tahliya es adornarse con todo lo contrario, con todo lo que es bueno. Entonces hay que partir de una base. Todos nosotros decimos, o podemos decir, o podríamos decir que queremos a Allah. Si nosotros queremos a Allah, Allah nos querrá a nosotros. Allah nos quiere a nosotros. Incluso aún más. El hecho de que nosotros queramos a Allah significa que Allah nos quiere a nosotros. Porque Allah dice en el Corán, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Dice, oh vosotros que creéis, aquel de vosotros que apostate o que se eche atrás de su din, y eso tiene niveles, tiene grados, desde abandonar el din por completo hasta ir en retroceso, que según el hadith, aquel que está en retroceso en su din, la muerte es mejor para él. Aquel de vosotros que se eche atrás de su din, Allah traerá a una gente y dice a los que Él amará, a los que Allah amará y ellos lo amarán a Él. Y empieza por el amor de Allah. De manera que si nosotros queremos a Allah, si tú quieres a Allah, significa que Allah te quiere a ti. Y también hay que saber que si Allah quiere, nos hace llegar a la meta de su conocimiento y de la cercanía a Él por su mero favor. De hecho, tal y como dijo sallallahu alaihi wasallam, dice, a nadie lo llevan sus obras al jardín, o a nadie lo salvan sus obras. Y cuando le dijeron, ni siquiera tú, mensajero de Allah, dijo, ni siquiera yo, a menos que mi Señor me cubra con su misericordia. De manera que el mero hecho de que queramos a Allah significa que Allah nos quiere a nosotros. Y también hay que entender, o tenemos que saber, que si Allah quisiera, nos lo daría inmediatamente, como les pasa a un tipo de gente que se llama murad. Igual que nosotros hablamos del murid, que es aquel que quiere a Allah, el murid es aquel que entrega su voluntad porque quiere a Allah. El murad es aquel que es querido por Allah. Y es un tipo de wali, es un tipo de hombre de conocimiento al que por el favor de Allah obtiene los más altos grados sin aparentemente esforzarse. Pero eso no es lo común en la creación.
porque Allah ha establecido en la creación que las cosas se obtienen a través de un esfuerzo. Esa es la sunna de Allah en la creación, para todo. Para venir aquí hemos tenido que levantarnos, tal y tal y tal, y venir aquí. Todo requiere una acción, un esfuerzo. Y por eso Allah dice, alladina jahadu fina, aquellos que se esfuerzan, que luchan fina por nosotros, por Allah, quiere decir, lanahdiyannahum, les guiaremos nuestros caminos. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Y es cierto que Allah está con los muhsinun. Entonces, se requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene además, tiene grados, tiene partes. Lo primero que hay que saber, lo primero por lo que hay que empezar, es por aquello que Allah ha hecho preceptivo. Tal y como dice el conocidísimo Hadith Qudsi, en el que Allah dice, mi siervo no se acerca a mí por algo que yo ame más que aquello que yo he hecho fard, que yo he hecho preceptivo, que yo he hecho obligatorio. Entonces, el primer paso de aquel que quiere a Allah, porque en esta época, en todas las épocas, pero en esta época muy en particular, cualquiera que ha leído dos cosas, cualquiera que ingresa en una, vamos a decirlo así, en una tariqa, ya tiene pretensiones, o ya tenemos pretensiones, y queremos llegar antes de haber partido. Pero no, todo empieza en lo que Allah ha hecho preceptivo. Lo que Allah ha hecho preceptivo en los 5 salat, en el ayuno del mes de Ramadán, en todo aquello que es fard. No se acerca, dice, vuelvo al Hadith Qudsi, mi siervo no se acerca a mí por algo que yo ame más que aquello que yo he hecho preceptivo. Entonces, lo primero es asumir aquello que es preceptivo, porque si no tienes eso, no tienes nada. Y luego es alejarse de aquello que Allah ha hecho, ha prohibido, que es desprenderse de todo lo malo, el tahlía. Sin eso no se puede hacer nada. O sea, no podemos avanzar en el camino, no podemos pretender o decir que queremos a Allah si no abandonamos aquello que Allah ha prohibido. La gente de los primeros tiempos llegaba a decir, he abandonado 50 caminos de lo permitido por temor a incurrir en lo que no está permitido. Eso es lo que se llama en árabe al-wara, la escrupulosidad. La gente de la primera generación tenían un escrúpulo exquisito, que está además ejemplificado en una anécdota del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que en una ocasión no pudo conciliar el sueño una noche porque se había comido un dátil y no sabía si ese dátil estaba ahí amontonado en su casa y pertenecía a los dátiles que eran de la sadaqa, del zakat. Y no pudo conciliar el sueño. Él, el mejor de la creación. Igual que él, el mejor de la creación, aquel al que Allah le había perdonado lo que hubiera podido cometer en el pasado y lo que pudiera cometer en el futuro, se levantaba en el seno de la noche y hacía oración hasta que sus nobles pies se entumecían. De manera que tenemos lo que Allah ha hecho preceptivo, lo que Allah ha prohibido. Y luego tenemos que avanzar un siguiente paso que es la sunna. No hay nada que esté por encima de la sunna. No hay ningún maestro, no hay ninguna teoría, no hay ningún dogma, ninguna enseñanza que sea superior a la sunna. Ninguna. Aunque todos los suyuj se reunieran en un lugar para intentar transmitirnos algo, no sería comparable, no estaría nunca por encima de la sunna. De manera que no podemos decir, no, nosotros abandonamos esta sunna porque tenemos algo mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Sheikh Mohammed bin al-Habib dice en su diwan que la luz de los aqtab, de los qutub y de la gente más cercana a Allah, etcétera, etcétera, cita varios nombres de ese tipo de gente, como los abdal, los nuyabá, es como una gota en el océano de la luz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. De manera que luego viene la sunna, aprender qué hizo el mensajero de Allah, qué hacía, cómo vivió, cómo comía, cómo caminaba, cómo se relacionaba con su familia, con sus compañeros, y luego qué oraciones hacía,
la sunna que dejó establecida, es que no hay nada que esté por encima de eso. Igual que no hay nada que esté por encima de la Sharia, igual que no hay nada que esté por encima de lo obligatorio, porque es lo que Allah ama más. Y luego, en ese hadith, que dice que en el que Allah dice que mi siervo no se acerca a mí con algo que yo ame más que aquello que he hecho preceptivo, dice, y continúa acercándose a mí con aquello que he hecho voluntario, supererogatorio, dentro de lo cual está la sunna, y porque la sunna es muy amplia. De hecho, a esta hora o antes está la sunna de ad-duha, que son 2 o 4 o 6 u 8 rakat, que sallallahu alaihi wasallam la hacía. Y que yo recuerdo una vez a Sheikh Abdul Qadir, nuestro maestro, aconsejarnos esa sunna. Entonces, está la sunna y está todo lo que es supererogatorio dentro de la sunna. Entonces dice, y continúa acercándose a mí con lo que es voluntario, supererogatorio, hasta que yo lo amo. Y cuando yo lo amo, las famosas palabras, soy el oído con el que oye, los ojos con lo que ve, las manos con las que toma las cosas, etc. Y si me pide algo se lo doy, y si busca refugio en mí, se lo concedo. Ese es el segundo, eso es lo que viene después. Después del tahliyah o el tahliyah, después de desprenderse de lo malo y adornarse con lo positivo, viene un grado más, que es el grado que algunos sufis llaman tajalli, que es cuando Allah se manifiesta en ti, que es cuando Allah es el oído con el que oyes, la boca con la la palabra con la que hablas, los ojos con los que ves, la mano con la que tomas las cosas. Eso es tajalli, cuando Allah se manifiesta. Y ahí puedes decir que has llegado. Y dentro de haber llegado es inabarcable, no tiene límites, porque Allah no tiene límites. Es como el conocimiento de Allah. Nunca podremos conocer a Allah como Él merece ser conocido, porque además lo creado no puede abarcar al Creador. Pero que si decimos que queremos a Allah, si decimos que somos gente de suluk, si decimos que somos gente de istiqama, si decimos que queremos la meta, el camino es lo que Allah dice. Ciertamente, aquellos que se esfuerzan por nosotros, hace falta esfuerzo. Innal ladina jahadu fina, aquellos que se esfuerzan por nosotros, les guiaremos nuestros caminos. Y es cierto que Allah está con los muhsinun. Y aquí, para terminar, quiero decir que el muhsin es el que hace el bien, pero el primer elemento del bien es que adores a Allah como si lo vieras, porque si tú no lo ves a Él, Él te ve a ti. Ese es el primer elemento del bien. Si nosotros adoramos a Allah como si lo viéramos, como si estuviéramos delante de Él, delante de su presencia, como de hecho estamos, todo lo demás se convierte en bien, todo lo demás se convierte en ihsan. Y Allah sabe más. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما